Peticiones finales. Hemos estado estudiando lo que es la carta a los de Tesalónica y hemos visto un recorrido importante de cómo es una iglesia modelo a seguir desde que estaban pues jovencitos, tuvieron sus primeras tribulaciones, sus primeros conflictos con el mismo imperio romano, porque el hecho de decir Jesús es el Señor era una sentencia de muerte prácticamente en el mundo romano. Entonces, para las iglesias que estaban en Grecia, pues sí era muy complicado, ¿sí?, sostener la fe. Por eso las cartas nos ayudan a instar, nos ayudan a mantener la fe, a tener la esperanza, a seguir el ejemplo de los hermanos que estuvieran en una situación que tal vez nosotros a lo mejor nunca vayamos a estar, pero tal vez sí estemos en situaciones donde digamos, bueno, pues, ¿y ahora qué me toca hacer? Estoy pasando esta situación. Entonces las cartas me permiten a mí ver cómo otros hermanos estuvieron pasando por aflicciones y lo que tengo que hacer yo, la postura que tengo que tener yo al final del día, ¿sí? Entonces, de todos los versículos que pude haber utilizado, utilicé las últimas palabras de Pablo, lo cual sería 1 Tesalonicenses 5:27 y si sale el 28, ahí está. ¿Por qué? Porque al final del día es el culmen de esta carta, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos, ¿sí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Pablo ya cierra su tratado doctrinal y en estos últimos versículos Pablo hace mención a algo importante: que lean esta carta. No es para unos cuantos, no es para quien lleva la carta, no es para el pastor de la iglesia, no es para los líderes de la iglesia, no, es para todos, que todos son iguales delante del Señor, tienen la misma jerarquía, la misma autoridad, lo mismo todo. ¿Por qué? Porque al final del día somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Al final del día estamos sosteniendo el cuerpo de Cristo, solo que hay personas que muchas veces nos creemos más superiores que otros, más teológicamente preparados que otros. Entonces eso ya entra en un conflicto más grande, ¿sí? Entonces, estas mismas palabras de que esta carta sea leída a la iglesia, la encontramos en Colosenses 4:16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta a la iglesia de Colosas, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Les decía que la Odisea estaba como de aquí a Peribán, más o menos la distancia, ¿sí? Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. No hay registro de la carta a la iglesia de la Odisea, pero lo que sí vemos es una carta descriptiva de la iglesia de la Odisea que Jesús da en Apocalipsis. Y si yo les recomiendo que lean qué es lo que dice Jesús acerca de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Yo sí les recomendaría que cuando lleguen a sus casas lean esa parte. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una carta, por lo menos registro. Si hay un registro histórico es pero no hay un registro, un pedazo, un fragmento de esa carta. Unos dicen pues que es la iglesia de la carta de Éfeso, pero en realidad es complicado sostener eso. ¿Por qué? Porque cada carta va dirigida a una iglesia en particular. ¿Sí me doy a entender? No es un salvo por conducto. No, esta carta es para los de Tesalónica, esta es para los de Éfeso, esta es para los de Colosas, esta es para los de Corinto, ¿sí? Que las lean en otros lados, ese es otro asunto. ¿Me doy a entender? Pero todas las cartas tienen un destinatario particular, porque estaban pasando por determinadas situaciones. Tesalónica, como le decimos en el estudio, había pasado por ciertos problemas, pero también era una iglesia modelo, porque no tan fácil la estaban menguando de su fe. Pero también Pablo les exhortaba a que siguieran haciendo cosas buenas, siguieran amándose en Cristo, siguieran
exhortando, ¿sí? Que siguieran así como van, que no flaquearan. Entonces es una iglesia, bueno, espiritualmente hablando, digna de imitar su fe, sus acciones. Entonces, esta última parte que les lean la carta es importante porque en el primer siglo, como ahora, la alfabetización no era una prioridad. ¿Cuántas personas adultas saben leer y escribir? ¿Cuántos chiquillos apenas tartamudean para poder hablar bien? Entonces, es complicado. Si en el tiempo de Pablo, de Jesús, pues la alfabetización no era tan común, ahorita no es tanto también. No digo que no haya medios, no digo que haya facilidades, pero pues era en ese tiempo considerado un lujo y los esclavos pues no tenían tiempo para ampliar sus pocos conocimientos. El esclavo era, llévate este burro para allá, llévate este caballo para allá, llévate esta carga. Para eso eran. No era para, oye esclavo, tú sabes sumar. Y el que sabía lo hacían mayordomo. Pero tampoco eran las grandes matemáticas, ¿sí? Se buscaba el mínimo. Entonces no tenían tiempo para ampliar conocimientos. También había problemas visuales. Faltaban lentes. Ahorita quítense los lentes y a ver, vean. Está complicadísimo. Los lentes vinieron a existir en el año de 1270. Los lentes más rudimentarios en ese tiempo. Entonces quiere decir que pasó un buen tiempecito para que empezáramos a ver bien, a ver clarito. Pero si no veían, ¿qué iban a hacer los hermanos? Entonces, sí o sí, tenían que buscar la forma. ¿Sí? Entonces, hoy día no podemos decir ni expresar que no hay medios para salir adelante o seguir aprendiendo. ¿Sí? En nuestros tiempos y recursos, ¿cuáles pueden ser los impedimentos de oír o leer la palabra de Dios? ¿Cuál puede ser un impedimento para mí hoy día? Ese es uno. El no querer. Si alguien vio la prédica que envió la hermana Chayito de Marcos Witt, que se llama Los Tres Yo, les recomiendo que la vean, porque es de lo que hemos estado hablando, cómo es mi espíritu, cómo es mi alma y cómo es mi cuerpo. De lo que hemos estado prácticamente hablando aquí, pero visto de otra forma. Entonces yo les recomiendo que sí la vean, o si no la vuelvo a reenviar. Entonces, primero hay que entender que la Escritura tiene la intención de ayudar a las personas en su ignorancia y a salir del hoyo. ¿Sí? Una cosa que sí o sí estará con nosotros pese a no saber leer o escribir es que la gracia de Dios está con nosotros. Es lo que dice Pablo, que la gracia de Dios sea con o esté con. Y eso no es tanto de que yo tenga que saber leer o escribir. ¿Sí? Lo que sí tengo que es oír. Tendríamos que estar sordos, o peor aún, estar sordos espiritualmente, para que no llegue la palabra de Dios a nuestros corazones. ¿Sí? Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? También lo dice en Apocalipsis, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir entonces que si hay una sordera espiritual, por mucho que yo tenga una Biblia en papel, incluso la esté leyendo, pueda que no me esté entrando esa palabra a mi corazón porque tengo un oído sordo. Sí, divagó. Entonces, esto es importantísimo, de que la Escritura sea leída para que los demás hermanos oigan, presten atención. ¿Sí? Lucas 10:25 dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió y le hizo dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? 2. ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Por eso dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la puedes heredar? Y Jesús le dice dos preguntitas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué le está diciendo? ¿Conoce la Escritura o eres ignorante de la Escritura? La primera pregunta es eso. ¿Hay un conocimiento de la Escritura o ignoras la Escritura? Desde ahí. Ok, el fariseo o el maestro de la ley sí supo. Ahora, viene la segunda pregunta importante. ¿Cómo la estás interpretando? Porque eso va a determinar muchas veces hasta nuestra vida espiritual y nuestro actuar diariamente con Dios. Porque yo puedo conocer un montón de la Escritura, pero si la malinterpreto, voy a meter a Moisés en el arca de Noé y voy a meter a Moisés en los carros de fuego. ¿Sí me doy a entender? Entonces tengo que sí o sí primero conocer la Escritura. Segundo, ¿cómo la estoy interpretando? ¿A la luz de qué? ¿Sí? Cuando lees las Sagradas Escrituras, las lees primero, se están leyendo, o muchas veces uno tiene el libro ahí, sí tengo Biblia porque pues ahí la tengo. Pero muchas veces, como ese es el primer paso, ¿las lees? ¿Sí o no? Ok, sí la leemos, perfecto. ¿Cómo las interpretas? Porque cada cristiano es llamado a interpretar la Escritura. Todo cristiano sí o sí es llamado a ver qué es lo que dice Dios para la vida de uno. Ahora, ¿cómo las interpretamos? Pueden algunos, a la luz de la doctrina de la iglesia, lo que dice la doctrina es esto y ya. Si la doctrina dice que debemos de creer tal cual cosa, pues eso creemos, aunque muchas veces vaya hasta en contra de la Escritura. Bajo la dirección del Espíritu Santo, hay muchas veces que, bueno, sí, no digo que esté mal buscar la dirección del Espíritu para, pues, sin ver qué es lo que dice la Escritura. Al final de cuentas dice que la Escritura fue inspirada, pues, por Dios, fue dirigida por Dios. Leemos libros académicos porque, pues, hay que saber dónde está Jerusalén al menos. Hay que saber dónde está Egipto. Hay que saber qué significa Talita Kumi, porque no creo que el Espíritu me revele el arameo. ¿Sí me doy a entender? Por eso cuando leemos en la Escritura es Raboni, Raboni, que traducido es maestro, porque ahí está utilizando el lenguaje. Por mucho Espíritu Santo que haya, si yo no sé la lengua, no voy a saber. Por eso hay ciertas palabritas que reafirman ciertas cosas, como por ejemplo o todas las anteriores. ¿Sí? ¿Cómo las interpretamos? Bueno, yo les aconsejo que al momento de que vayamos a leer o a interpretar, que sea bajo todo lo anterior. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mi crecimiento espiritual. Por eso le dijo al fariseo, pues también, ¿cómo lees? ¿Qué lees? ¿Cómo interpretas? Es que eso sí está en la Biblia. Es que eso no está en la Biblia. ¿Sí se acuerdan que les había dicho? Acerca de la actividad que hicimos del Salmo 23 y de que cada uno era una variante y cuál voy a utilizar, cuál va a ser la mera mera, y que al final de cuentas todas son las meras, pero cuál es la más acertada. ¿Sí? Lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces, mientras más y mejor información tú tengas, mira, mejor entenderás. La información es poder. Cuando tú sabes de las cosas, la ignorancia se te empieza a quitar. Cuando tú empiezas a aprender cosas, el cerebro empieza a crecer. Empieza a aumentar las células cerebrales o células piramidales y empiezas a adquirir nuevos hábitos. El cerebro viejo no está viejo, simplemente no está entrenado, no se siguió entrenando. ¿Sí? Entonces, pero cuando tú tienes información, sí o sí te va a beneficiar en
todos los ámbitos de la vida. Por tal motivo, si un rabino, fariseo, sumo sacerdote, interpretaba mal las escrituras, esa información el pueblo la aprenderá, logrando así que el pueblo pueda pecar contra Dios y ellos mismos. Fíjate lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Le faltó conocimiento, porque hay conocimiento bueno y hay conocimiento que es inútil. Entonces, aquí el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de sí o sí ofrecer la mejor interpretación, la mejor lectura para el pueblo, para que el pueblo supiera, porque el pueblo no tenían, cada familia, no había rollos, sino se venían, se congregaban y el sumo sacerdote empezaba a transmitir la ley. El otro personaje que tenía la ley era el rey, nada más. De ahí en fuera, el pueblo no tenía acceso a la información, pero cada semana en el templo o en la sinagoga se leían porciones para que el pueblo aprendiera. Por eso expresa cómo estás leyendo tú, cómo estás interpretando. ¿Sí? Es por ello que Pablo insta a las iglesias a que lean el contenido de las cartas. ¿Sí? Ya que hay personas que no saben leer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como Urias. Sí, entonces, sí o sí es importante. Ahorita, hoy día, ¿de cuántas formas podemos leer la Biblia o tener acceso a la Biblia? ¿Sí? O sea, la Biblia hoy día está más accesible a todo el mundo que hace 50 años. Hay audios, hay videos, hay películas. Está muy buena. Sí. Sí, no, y por eso es importante de que cuál puede ser mi limitante hoy día de poder acercarme a la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la bendición de oír la palabra de Dios, ¿qué hace? Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Fíjense, vamos a interpretar esta parte. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos a desmenuzarlo. ¿Por qué no todos obedecieron al evangelio? ¿Por qué no han creído al anuncio? Porque no estaban oyendo. Yo les decía, podemos incluso tener la escritura, podemos oír, pero muchas veces tener los oídos espirituales tapados. En base a la religión, a lo que me dice mi iglesia, mi cuerpo doctrinal, a lo que algunos más espirituales, lo que dice el Espíritu Santo, otros, no, es que solo la academia, otros, no, pues a ver qué otro sale, no. Entonces, hay que tener un poco de todo, tener equilibradas las cosas. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Por qué no todos obedecen al evangelio? Porque no han oído. Porque hay mucho que oír. Pero muchas veces todo lo que se oye no es bueno, no es benéfico. ¿Sí? Yo puedo leer el Corán, pero sé que no me va a traer, o mejor dicho, sé que no es palabra de Dios. Tal vez pueda edificarme en mi vida ética, tal vez en unas cosas. Pero si yo estoy buscando paz y consuelo, que al final del día es eso, en la escritura no lo voy a encontrar. ¿Me estoy dando a entender?
Por tal motivo dice, ¿quién ha creído y ha anunciado? Así que la fe es por el oír, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, quiero que lean Romanos, pero sin... Ahí, de ahí lo pueden agarrar, si alcanzan a ver. Quiero que lean Romanos, pero sin abrir la boca, con la mente, pero, ¿sí? Pero sin mover la lengua ni el paladar, ni todo esto. ¿Sale? Entonces vamos a intentarlo, a leer con la pura mente, pero sin mover nada de adentro. ¿Estamos de acuerdo? Todo. Entonces vamos a leerlo. 1, 2, 3. Bien. ¿Cuántos pudieron sin siquiera mover la mandíbula? La lengua. Sí. O sea, ese es el asunto. Que cuando uno empieza a estar leyendo, todo el aparato fonador se empieza a mover, por mínimo que sea, cuerdas vocales, todo. ¿Por qué? Porque está leyendo. Entonces, si yo estoy leyendo en voz bajita, sí o sí tengo que estar moviendo la lengua, por muy mínimo que sea, o tal vez la mandíbula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer primero? Tengo que oír. Y ese es uno de los puntos importantes. Para que tu fe pueda incrementarse, tienes que oír la palabra de Dios. Cuando estés leyendo una promesa de las más de 3,700 que hay en la Biblia, pronúnciala en voz alta, porque es una promesa. El cerebro tiene que registrarla como si fuera una realidad. ¿Sí me doy a entender? Y tienes que dar una orden de aceptación. Esta palabra es para mí, yo la creo. ¿Qué creo? Pues no sé, la promesa que estés leyendo en ese momento. ¿Sí me doy a entender? Porque al final del día es así, que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso no todos obedecemos, porque tal vez estemos pues sí leyendo algo, pero no la estamos confesando, porque no la estamos oyendo. Tal vez estemos oyendo con los oídos, pero no con el oído espiritual. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga, y no porque estuvieran sordos, sino porque muchas veces la información que está antes hace que la información nueva que estemos recibiendo sea rechazada. ¿Sí me doy a entender? Entonces necesitamos reprogramar el cerebro para que empiece a adquirir nueva información. Salmo 19, 6:8, en Palabra de Dios para Todos, es una versión católica, dice: la enseñanza del Señor es perfecta. Y ahí la palabra sí es perfecta, es la enseñanza, ¿sí? Reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios, ¿sí? O sea, si la palabra de Dios te quita lo ignorante y te hace sabio, pues qué mejor estarla leyendo, estarla escuchando. Porque sé que me va a hacer sabio, tal vez no de un día para otro, pero con la constante, voy a llegar a ser sabio. Porque primero, la palabra de Dios es perfecta. Que eso quiere decir que a mí me está limpiando, me está haciendo más sabio. Es seguro entonces. Eso quiere decir entonces que la fe incrementa por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La fe incrementa por el oír la palabra de Dios, pero la fe debe incluir la práctica de la palabra de Dios en mi vida para tener mejores resultados. Si yo la oigo, pero no la llevo a la práctica, ¿de qué me va a servir? Porque al final del día el término fe es una acción.
La fe sí me invita a creer lo que no se ve, pero me lleva a hacer lo que todavía no se ve. Empiezo a sembrar, pues. Y no es de, Señor, aquí estoy y envíame la lana. No. Sí te va a enviar la lana mientras empieces a trabajar. Por eso incluso Pablo a los de Tesalónica dice, el que no trabaje, que no coma. Pero tiene mucha fe. Y Pablo dice todavía a los de Tesalónica, sean felices, no se metan en problemas ajenos, trabajen en sus propios negocios. Fíjate, ahí nos está dando una apertura para la riqueza. ¿Quieres ser rico? Ocúpate en tus negocios. Mira, a lo mejor no necesariamente económica, porque muchas veces hay una riqueza emocional, hay riqueza espiritual, hay riqueza mental, hay riqueza física. Pero si no me ocupo en ello, en ningún momento voy yo a ser rico. Rico, entiéndase, de tener prosperidad o fortuna. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el término fortuna no necesariamente es económico, sino es lo que es más valioso para ti. ¿Sí? Por tal motivo, no permitas que la ignorancia, el desánimo roben la bendición que ya Dios te dio en Cristo. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil, nos va a ayudar, nos va a servir para enseñar. ¿Qué te va a enseñar la escritura? ¿Qué ocupas que te enseñe la escritura? ¿Qué más? ¿Qué más te enseña la escritura? ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo ser acepto delante de Dios? ¿Cómo ser perfecto? Para aprender, ¿qué voy a aprender? ¿Quién soy delante de Dios? Voy a aprender a controlar mi temperamento, etcétera. ¿Sí? Ahora, para corregir malos hábitos, malos pensamientos, malas ideas, malas conductas. O sea, ¿qué está corrigiendo la palabra? ¿Cuándo? Yo lo permito. Porque si nomás digo, sí, está muy padre este libro, bueno, está bien, está chido, órale. Incluso veíamos en Tesalónica que son para los que creyentes. La palabra actúa en los creyentes, en lo que están creyendo. ¿Creyendo qué? La palabra. A fin, propósito, objetivo, de que el siervo o sierva de Dios, nosotros, estemos enteramente o totalmente capacitados para toda buena obra. ¿Sí? Que cada parte de nuestro ser esté bien capacitada y no decir, pues no sé. Deja preguntar, no digo que esté mal eso. Pero se entiende que si el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad, nos está enseñando el corazón de Dios de acuerdo a primera de Corintios, entonces quiere decir que el Espíritu sí o sí me va a estar pues enseñando si yo me dejo. ¿Sí? Estamos hablando que la Biblia es cuando tú te dejas, cuando doblas las manitas, ¿sí? No para cuando estés peleando, ¿sí? No digo que no se pueda, lo que digo es que el proceso o el cambio será más rápido si cooperas. O será más tardado, pero vas a llegar al mismo proceso, pero seremos a lo mejor como hijos del rigor. Nos gusta que nos maltraten, nos gusta que nos griten, nos gusta que nos ofendan, nos gusta la vida pues dura y difícil. Entonces es como, ¿qué escojo? ¿Sí? Pero la finalidad es esa. Por tal motivo, Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? No dice otra cosa, porque ¿cómo nos llega el conocimiento? ¿Cómo nos llega la fe? A través del oír.
Ujú. ¿Sí? Ujú. Así es. Pues, y si no tenemos oído para oír, tenemos que pedir que nos dé o nos abra los oídos para oír. No está mal pedir. A Jesús le dijo a un padre de familia, ayuda a mi, bueno, un padre de familia le dice a Jesús, ayuda a mi fe. ¿Sí? También hacia nosotros, no está mal el pedir, sino qué vamos a pedir.